Sube conmigo, Ignacio Larrañaga. Capítulo segundo. El misterio de la fraternidad. En primer lugar, la fraternidad cristiana no es un ideal sino una realidad divina. En segundo lugar, la fraternidad cristiana es una realidad espiritual y no una realidad psíquica. Dietrich Bonhoeffer. 1. Grupos humanos y fraternidad. En los últimos años, fueron desapareciendo numerosas comunidades religiosas. En muchos países, fue un fenómeno doloroso y de gran complejidad, difícil de analizar y fácil para la simplificación. Se dejaron conducir por animadores secularizados. Redujeron la fraternidad a dimensiones de simple grupo humano. En lugar de apoyarse sobre fundamentos de fe, pusieron en práctica, casi exclusivamente, técnicas de relaciones humanas. Se les dijo que la solución mágica a todos los males consistía en disgregar las provincias en pequeñas comunidades. Otras causales, como crisis de identidad y crisis de crecimiento, contribuyeron también a crear esta situación. Resultado, provincias enteras se desangraron en muchas partes. La nube de la desorientación cubrió amplios horizontes. La ansiedad y la tristeza se apoderaron de comunidades y provincias. Entre las diversas causas que motivaron esta situación, la principal, en mi opinión, es la de haber perdido de vista la naturaleza evangélica de la fraternidad. Grupos humanos. ¿Cuáles son los motivos o fundamentos por los que, generalmente, los seres humanos se juntan y conviven? En primer lugar, la sexualidad afectiva une a un hombre con una mujer, se constituye el matrimonio, y nace la primera comunidad. Este atractivo es una fuerza primitiva, profunda y poderosa que aglutina de tal manera a un hombre con una mujer que, de ahora en adelante, todo será común entre ellos: proyectos, bienes, alegrías, fracasos. Hizo de dos cuerpos un cuerpo, de dos corazones un corazón, de dos existencias una existencia, hasta la muerte y más allá. Ese afecto constituye lo que llaman el sentido de vida, de tal manera que, aunque los cónyuges sean viejos, enfermos, pobres o fracasados, el afecto, si existe, da alegría y sentido a sus vidas. El segundo grupo humano es el hogar o familia, cuyo fundamento es la consanguinidad o sangre común. Los hijos nacidos de aquel matrimonio son y se llaman hermanos, y forman, con sus padres, una comunidad de amor e intereses. Lo que hay de común entre ellos es la sangre. La parentela es una prolongación de la familia. En tercer lugar, la afinidad origina, en la sociedad, los diferentes círculos de amigos. Así como la consanguinidad es una realidad biológica, la afinidad pertenece a la esfera psicológica. Es una especie de simpatía, que no se procura ni se cultiva sino que nace ahí, espontáneamente, como algo natural y preexistente, entre dos personas. Esta afinidad origina grupos de amigos, que vienen a ser como comunidades espontáneas. A veces, estos grupos tienen mayor solidez y más calor que algunos hogares. En la sociedad, muchos prefieren alternar con amigos más que con sus parientes. Otra razón, menos común, por la que los seres humanos se juntan y conviven es la proximidad o razones de patria. Por ejemplo, si dos argentinos, que nunca se han visto, se encuentran por sorpresa en París, se sentirán con la confianza de viejos amigos desde el primer momento, casi como hermanos. Es la fuerza cohesiva de eso que llaman patria. ¿Y qué es la patria sino una familia muy numerosa? Finalmente, un último fundamento que congrega y hace convivir a los seres humanos son los intereses comunes. Estos 5 hombres se juntan todos los días, durante 20 años, y conviven durante 8 horas diarias. ¿Quiénes son? Son los componentes del directorio de una gran industria. El interés común de una buena producción hace que los 5 se acepten, se comprendan y superen sus conflictos personales. Nueva comunidad. Llega Jesús, pasa por encima de todas estas motivaciones, y planta un otro fundamento, absolutamente diferente de los anteriores, sobre el que, por el que, y en el que los hombres, desde ahora en adelante,
podrán juntarse y convivir hasta la muerte. El Padre. Jesús, sin decirlo, declara que ya caducaron aquellos tiempos en que decían, somos hijos de Abraham. La carne, consanguinidad, no vale para nada, dice Jesús. Dios es nuestro Padre, y, de consiguiente, todos nosotros somos hermanos. Aquellos que experimentaron vivamente que Dios es mi Padre, experimentarán también que el prójimo que está al lado es mi hermano. Se rompieron todos los cercos estrechos de la carne, y lodo queda abierto a la universalidad del Espíritu. Estaba Jesús en una casita de Cafarnaúm, dedicado a la formación de un grupo de discípulos. Llegó su madre con unos parientes, golpeó la puerta, salió alguien, y éste comunicó a Jesús, Maestro, aquí está tu madre que quiere hablar contigo. Jesús quedó, por un instante, como sorprendido. Luego, alzando la voz y levantando el vuelo por encima de las realidades humanas, preguntó, ¿mi madre? ¿Quién es mi madre? Y, sin esperar respuesta, extendió los brazos y la mirada por encima de los que lo rodeaban, y afirmó, estos son mi madre y mis hermanos. Y no solamente estas. Todo el que tome a Dios por Padre y cumple su voluntad, ese es para mí, hermano, hermana y madre. Marcos 3, 33-35. Palabras sobresalientes. Ya tenemos un nuevo fundamento para una nueva comunidad, Dios Padre. Seducidos por Dios, hombres que nunca se conocieron, provenientes de diferentes continentes o razas, eventualmente sin afinidad temperamental, podrán, a partir de ahora, reunirse para amarse, respetarse, perdonarse, comprenderse, abrirse y comunicarse. Nació la comunidad bajo la palabra, aquella unión que origina y consuma la consanguinidad en otros grupos humanos. En esta nueva comunidad la consumará la presencia viva del Padre. Escuelas de mediocridad. En nuestras comunidades religiosas, los lazos, aunque unen unos a otros, no son espontáneos o connaturales. No nos ha arrastrado a esta convivencia ni el atractivo sexual, ni la afinidad de viejos amigos, ni el parentesco, ni el lazo de la patria, ni cualquier otro interés extrínseco al grupo. 1. Grupos humanos y fraternidad. Nosotros llegamos a la vida religiosa, y nos hemos encontrado con unos hombres, digamos así, unos compañeros. Nosotros no llegamos buscando a esos hombres. Hasta, me atrevería a decir que, en principio, no nos interesaban. Podían ser cualesquiera otros. Nos eran indiferentes. Lo único que teníamos, y tenemos en común con esos hombres, es que ellos fueron seducidos por Jesús, y yo también. Ellos quieren vivir con Jesús y yo también. Ellos quieren pertenecer exclusivamente a Jesús, y yo también. Ellos renunciaron al matrimonio para vivir en virginidad en y por Jesús, y yo también. Conclusión. El único elemento común entre todos nosotros es Jesús. A unos compañeros que no ligaba ninguna conexión humana, la experiencia en Jesús los ha transformado en hermanos. Nació la fraternidad evangélica, diferente en su raíz, a todas las demás comunidades humanas. Así pues, la diferencia intrínseca, formal y definitiva entre un grupo humano y una comunidad evangélica es Jesús. Es la experiencia religiosa, el encuentro personal con el Señor Jesucristo el que nos ha juntado. Nosotros nos hemos juntado sin conocernos, sin consanguinidad y, posiblemente, sin afinidad. Nos hemos juntado porque creemos y amamos a Jesucristo, y convivimos porque Él nos dio el ejemplo y el precepto del amor mutuo. Dios mismo es el misterio final de la fraternidad evangélica. Si olvidamos esta raíz original y aglutinante, nuestras comunidades degenerarán en cualquier cosa. Y si, en este momento, la marcha de una comunidad no está presidida por la experiencia en Jesús, nuestras comunidades acabarán por ser escuelas de egoísmo y mediocridad. Un largo camino. Por aquellos días, Pablo se sentía ansioso al contemplar tanta división y tanta idolatría. En Atenas, lo tomaron unos académicos, lo llevaron al paraninfo de la universidad, y le dijeron, queremos escucharte, habla. Pablo, puesto en pie, dijo,
De un solo hombre, Dios hizo brotar toda la estirpe humana. Hechos 17:26. Solo con este hecho, Dios, al principio, depositó en el corazón humano la simiente y la aspiración a la fraternidad universal. Sin embargo, la palabra hermano designa, en los primeros libros de la Biblia, a los nacidos de un mismo seno materno. En algunos pasajes designa también, por excepción, a los pertenecientes a con acento agudo una misma tribu. Deuteronomio 25:3. Más tarde designa también a todos los hijos de Abraham, pero de ahí no pasó. Sin embargo, muy pronto, en la aurora misma de la humanidad, esa primitiva fraternidad la encontramos ensangrentada. ¿Qué había sucedido? Como preludio de todos los odios y asesinatos, Caín había ejecutado a Abel, por envidia, y, peor que eso, la indiferencia y el desprecio extendieron sus alas negras sobre el paraíso. A la presunta, ¿dónde está tu hermano?, resonó, entre las lomas del paraíso, una respuesta brutal. ¿Qué sé yo? ¿Quién me encargó cuidar de mi hermano? Génesis 4:9. Y así nos encontramos con el hecho de que, el egoísmo, la envidia y el desprecio proyectaron su sombra maldita sobre las primeras páginas de la Biblia. 1. Grupos humanos y fraternidad. Desde este momento hasta el fin del mundo, el egoísmo levantará sus altas murallas entre hermano y hermano. Qué tremenda carga psicoanalítica contienen las palabras de Dios a Caín. ¿Por qué andas sombrío y cabizbajo? Si procedieras con rectitud, ciertamente caminarías con la cabeza erguida. Pero sucede que el egoísmo se esconde, agazapado, detrás de tu puerta. Él te acecha como una fiera, pero tú tienes que dominarlo. Génesis 4:7. He ahí el programa: controlar todos los ímpetus agresivos que se levantan desde el egoísmo, suavizarlos, transformándolos en energía de amor, y relacionarnos, unos con otros, en forma de apertura, comprensión y acogida. Pero, ¿quién es capaz de derrotar el egoísmo y hacer esa milagrosa transformación? El llamado inconsciente es una fuerza primitiva, salvaje y amenazadora. ¿Quién podría dominarlo? El concilio responde que ya hubo alguien que lo derrotó: Jesucristo. Prosiguiendo esta larga historia, veamos, pues, cómo ella continúa y desemboca en la historia personal de Jesús. 2. Jesús en la fraternidad de los 12. Dejarse amar. Jesús salta al combate del Espíritu después de experimentar el amor del Padre. En el crecimiento evolutivo de sus experiencias humanas y también divinas, Lucas 2:52. Jesús, siendo un joven de 20 o 25 años, fue experimentando progresivamente que Dios no es, sobre todo, el inaccesible o el innominado, aquel con quien había tratado desde las rodillas de su madre. Poco a poco, Jesús, dejándose llevar por los impulsos de intimidad y ternura para con su Padre, llegó a sentir progresivamente algo inconfundible: que Dios es como un Padre muy querido, que el Padre no es, primeramente, temor sino amor, que no es, primeramente, justicia sino misericordia, que el primer mandamiento no consiste en amar al Padre sino en dejarse amar por Él. La intimidad entre Jesús y el Padre fue avanzando mucho más lejos, y cuando la confianza de Jesús para con su Padre perdió fronteras y controles, un día, no sé si era de noche, salió de la boca de Jesús la palabra de máxima emotividad e intimidad: Abba, querido papá. Y ahora sí, Jesús podía salir sobre los caminos y las montañas para comunicar una gran noticia: que el Padre está cerca, nos mira, nos ama, y nos reveló al Padre, con comparaciones llenas de belleza y emoción. Esta evolución de Jesús en las cosas divinas está ampliamente desarrollada en mi libro Muéstrame tu rostro, pp. 286-342. Bien, los campos de los injustos y de los traidores. El Padre es así: los hombres le disparan blasfemias y Él les envía un sol fecundante. Sean como Él. Si ustedes son cariñosos y saludan tan solo a sus parientes y amigos,
¿En qué se diferencian de los demás? Hasta los ateos proceden así. Miren esa lluvia. ¿Acaso el Padre hace discriminación, regando los campos de los buenos, y dejando áridos los campos de los blasfemos e ingratos? Él no guarda rencor ni toma venganza, devuelve bien por mal, y envía indistintamente la lluvia benéfica sobre los unos y los otros. Sean como Él, y se llamarán hijos benditos del Padre Celestial. Familia itinerante, más que colegio apostólico o escuela de perfección, el grupo de los 12 fue una familia sin morada, caminando bajo todos los cielos y durmiendo bajo las estrellas. Familia dentro de la cual Jesús fue el hermano que trató a ellos como el Padre lo había tratado a él. Igual que en una familia, fue sincero y veraz para con ellos. Les abrió su corazón y les manifestó que lo iban a crucificar y matar, pero que, al tercer día resucitaría. Les previno de los peligros, los alentó en las dificultades, se alegró de sus éxitos. Los trató como amigos porque un hombre es amigo de otro hombre cuando aquel manifiesta toda su intimidad a éste. En una tremenda reacción de sinceridad, les manifestó que sentía tristeza y miedo. Me parece que Jesús llegó casi a mendigar consolación cuando, en Getsemaní, fue a verlos, y los halló durmiendo. Después de muchos años, Pedro recordaba, con emoción, que, en su boca, nunca nadie encontró ambigüedad o mentira. 2. Jesús en la fraternidad de los 12, fue, con ellos, exigente y comprensivo, a la vez, como en todo grupo humano. También allí nacieron y crecieron las hierbas de la rivalidad y de la envidia. Jesús necesitó un extraordinario tacto y delicadeza para suavizar las tensiones, y superar las rivalidades con criterios de eternidad. Con infinita paciencia, en innumerables oportunidades, les corrigió su mentalidad mundana. Les lavó los pies. Fue delicado con el traidor, tratándolo con una palabra de amistad. Fue comprensivo con Pedro, con una mirada de misericordia. Fue cariñoso con Andrés y Bartolomé. Sobre todo fue un sembrador infatigable de la esperanza. Se manifestó paciente con todos y en todo momento. Solo en un momento aparece un destello de impaciencia hasta cuando. Lucas 9,41. Fuera de ese momento, la paz, para con ellos, fue la tónica general, y así nació la primera fraternidad evangélica, modelo de todas las comunidades religiosas, ejemplo y precepto. Lo que estamos afirmando en todo momento, a saber, que Jesús trató a los suyos como el Padre lo había tratado a él, se lo declaró al final en términos explícitos: así como el Padre me amó a mí, de la misma manera yo los amé a ustedes. Ahora hagan ustedes lo mismo entre sí. Juan 15,9. Jesús hace, ahora, una transmisión: yo recibí el amor del Padre, y se lo comuniqué a ustedes. Ahora, comuníquense ustedes mutuamente ese mismo amor, y trátense unos a otros, como el Padre me trató a mí, y como yo los traté a ustedes. Vivan amándose. Jesús, sabiendo que había llegado su hora, y la hora de regresar al hogar del Padre, y que disponía de pocos minutos para estar con ellos, abrió para ellos todas las puertas de su intimidad, en una apertura total. En un gesto dramático, se arrodilló ante ellos, les lavó los pies, suprema expresión de humildad y amor, y les dijo: ahora hagan ustedes lo mismo. Trátense con veneración y cariño. Nunca se vio que un simple obrero ocupara el lugar ni la función del patrón. Nunca se ha visto tampoco que un recadista o enviado tenga mayor categoría que aquel que lo envió. Ustedes me llaman maestro y señor y lo soy efectivamente. ¿Vieron alguna vez que el Señor esté sirviendo a la mesa? Sin embargo, yo, a pesar de ser maestro y señor, rompí todos los precedentes y me vieron en el suelo, a sus pies, y ahora sirviéndoles la comida. Ya les di el ejemplo. Tengo autoridad moral para darles ahora el precepto: ámense. ¿Quieren saber quién es el grande? Los hombres de este mundo, para afirmar su personalidad y su autoridad, dan golpes de fuerza, ponen los pies sobre la cabeza de sus súbditos y los oprimen con la fuerza bruta. Así se sienten hombres superiores.
ustedes no. Si alguno de ustedes quiere ser grande, hágase como aquel que está a los pies de los demás para reverenciarlos, servirlos a la mesa, lavarles y secarles los pies. Ámense. ¿Saben cuál es el distintivo por el que los identificarán como discípulos míos? El amor fraterno. Si se aman como yo los amé y el Padre me amó, aún los más recalcitrantes sacarán la conclusión de que yo soy el enviado. No tengan miedo, no quedarán huérfanos cuando yo llegue a mi casa, les enviaré un soplo de fortaleza y consolación, que los transformará en murallas invencibles frente a cualquier adversidad. Y si, en una suposición imposible, fallara todo esto, sepan, yo mismo, personalmente, estaré entre ustedes hasta el fin del mundo. Me voy. Como recuerdo, les dejo una herencia, mi propia felicidad. ¿Me vieron alguna vez triste? En medio del combate, siempre me vieron en paz, nunca resentido. Esa misma paz les dejo por herencia. Sean felices. Este es mi precepto fundamental, ámense los unos a los otros. Jesús levantó sus ojos, y, con una expresión hecha de veneración y cariño, dirigió al Padre esta súplica: Padre Santo, sacándolos del mundo, los depositaste a todos estos en mis manos, a mi cuidado. Yo les expliqué quién eres tú. Ahora ellos saben quién eres tú y saben, también, que yo nací de tu amor. Eran tuyos, y tú me los entregaste como hermanos, y yo los cuidé más que una madre a su niño. Conviví con ellos durante estos años, como tú me trataste, asimismo los traté. Pero ahora tengo que dejarlos, con pena voy a salir del mundo y regresar junto a ti, porque tú eres mi hogar. Pero ellos quedan en el mundo. Padre querido, tengo miedo por ellos, el mundo está dentro de ellos, temo que el egoísmo, los intereses y las rivalidades desgarren la unidad entre ellos. Eran tuyos y me los entregaste. Ahora que me alejo de ellos vuelvo a entregártelos. Guárdalos con cariño. En cuanto estaba con ellos yo los cuidaba, ahora cuídalos tú. Tengo miedo por ellos, los conozco bien. No permitas que los intereses los dividan y que las rivalidades acaben por extinguir la paz. Que sean uno, Padre amado, como tú y yo. No es necesario que los retires del mundo. Derriba, en ellos, las altas murallas levantadas por el egoísmo. Cubre los fosos y allana los desniveles para que ellos sean verdaderamente unidad y santidad. Como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, también ellos sean consumados en lo uno nuestro. Mis hermanos, después de vivir durante 3 años en el seno de aquella familia itinerante, poniendo en práctica todas las exigencias del amor, al final, antes de levantar el vuelo para subir al Padre, Jesús dio la razón profunda de aquella singular convivencia: anda y diles a mis hermanos que subo a mi Padre que es vuestro Padre, a mi Dios que es vuestro Dios. Juan 20,17. Extraño. Antes de morir, cuando la semejanza de Jesús con los suyos era total, los llama, como gran privilegio, amigos, porque les había abierto su intimidad y manifestado los secretos arcanos de su interioridad. Pero ahora, una vez muerto y resucitado, cuando ya Jesús no pertenecía a la esfera humana, sorpresiva y repentinamente comienza a llamarlos mis hermanos. Aquí está el secreto. Jesús, durante aquellos años, los cuidó con tanto cariño, y luchó para formar, con ellos, una familia unida, porque el Padre de Jesús era, también, el Padre de los apóstoles, y el Dios de aquellos pescadores era, también, el Dios de Jesús. Existía, pues, una raíz subterránea que mantenía en pie todos aquellos árboles. Más allá de las diferencias temperamentales o sociales, una corriente elemental unificaba, en un proceso identificante, a todos aquellos que tenían un Padre común. El misterio existencial de la vida fraterna consistirá siempre en imponer las convicciones de fe sobre las emociones espontáneas. Este tipo no me gusta, el instinto me impulsa a separarme de él. Este otro mantiene, respecto de mí, no sé qué reticencia o ceño cerrado. Mi reacción espontánea es ofrecerle la misma actitud. Sé que aquel otro habló mal de mí,
Desde ese momento no puedo evitar mirarlo como enemigo, y tratarlo como tal. Será necesario imponer, por encima de esas reacciones naturales, las convicciones de fe. El padre de ese hermano es mi padre. El Dios que me amó y me acogió es el Dios de ese hermano. Será necesario abrirme, aceptarlo y acogerlo como al hijo de mi padre. Signo y meta. Hubo, pues, en los últimos tiempos, una explosión de la benignidad y amor de nuestro Salvador a los hombres. Tit 3,4. Los redimidos por el amor, sintiéndose admirados, emocionados y agradecidos por tanta predilección, pasan decididamente a esta conclusión: si Dios nos ha amado de esta manera, nosotros debemos amarnos unos a otros. Primera de Juan 4,7. Cuando el hermano haya experimentado previamente ese amor primero, no habrá dificultades especiales. En la vivencia de amor, diariamente, todo queda solucionado o en vías de solución: problemas de adaptación, tensiones y crisis, dificultades de perdón o de aceptación. Al desaparecer la fraternidad itinerante de Jesús, con la dispersión de los apóstoles en el mundo, surge en Jerusalén una copia de aquella familia apostólica, y los hechos nos presentan la comunidad de Jerusalén como el ideal de la existencia cristiana. Vivían unidos, tenían todo común, se les veía alegres, nunca hablaban con adjetivos posesivos, mío, tuyo, acudían diariamente, y con fervor, al templo, gozaban de la simpatía de todos. En una palabra, tenían un solo corazón y una sola alma, y todo esto causaba una enorme impresión en el pueblo. La fraternidad evangélica tiene, en sí misma, su razón de ser, la de ser un ambiente en el cual los hermanos tratan de establecer verdaderas relaciones interpersonales y fraternas. Fraternidad no significa tan solo que vivimos juntos, unos y otros, ayudándonos y completándonos en una tarea común, como en un equipo pastoral, sino que, sobre todo, tenemos la mirada fija, los unos en los otros, para amarnos mutuamente. Y más que eso, quiere indicar que vivimos unos con los otros, así como el Señor Dios dio el ejemplo y el precepto. Este amor, vivido por los hermanos en medio del mundo, constituirá el toque de atención y argumento palpable de que Jesús es el enviado del Padre, y de que está vivo entre nosotros. Cuando las gentes observen a un grupo de hermanos vivir unidos, en una feliz armonía, acabarán pensando que Cristo tiene que estar vivo. De otra manera no se podría explicar tanta belleza fraterna. Así, la fraternidad se torna en un sacramento, señal indiscutible y profética de la potencia libertadora de Dios. El pueblo posee una gran sensibilidad, percibe con certeza cuando, entre los hermanos reina la envidia, cuando la indiferencia, y cuando la armonía. La gente sabe, por propia experiencia, cuánto cuesta amar a los difíciles, cuánta generosidad presupone el amor oblativo. Una comunidad unida se transforma rápidamente, para el pueblo de Dios, en un signo de admiración, y también, en un signo de interrogación que lo cuestiona a ese pueblo y lo obliga a preguntarse por la acción redentora de Jesús cuyos frutos quedan a la vista. Muchas tareas señaló Jesús a los suyos. Les dijo que se preocuparan de los necesitados y que, lo que hicieran por ellos, lo habían hecho por Jesús mismo. Les dijo cómo tenían que defenderse cuando fueran llevados a los tribunales. Les pidió que limpiaran leprosos, sanaran enfermos, resucitaran muertos. Les mandó que recorrieran el mundo anunciando las noticias de última hora. Pero, al final, en el último momento, y con carácter urgente de testamento final, les comunicó que, entre todas las actividades señaladas o preceptuadas, la actividad esencial habría de ser vivir amándose unos a otros, en cuanto y hasta que Él regresara. Es, pues, la fraternidad, la meta para los seguidores de Jesús. Aceptar a Jesús como hermano. Dios es amor porque amar significa dar, y Dios nos ha dado lo que más quería, su Hijo. Jesucristo es, pues, el don de los dones,
o el colmo de los regalos. Si el amor es el fundamento de la fraternidad, y Jesús es el centro de ese amor, es preciso concluir que Jesucristo es el misterio total de la fraternidad, y el secreto del éxito comunitario está en aceptar a Jesús, en el seno de la comunidad, como don del Padre y mano nuestro. Impresionan las insistencias de Bonhoeffer. El pastor luterano sabía, por propia experiencia, qué significa vivir en comunidad. Casi desde los comienzos de su actividad ministerial había sido orientador espiritual de los seminaristas teólogos de la Iglesia Confesante de Pomerania, y, en sus orientaciones comunitarias, insiste, de forma casi exclusivista, sobre el carácter espiritual de la comunidad. A aquel hombre, que se equilibró entre la resistencia y la sumisión y acabó su vida, como testigo de Jesús, a manos de los coroneles de las SS, ¿no le parecía que el hermano debe buscar a Dios en el otro hermano? No se dice hoy, sino que un hermano solamente puede llegar al otro hermano mediante Jesucristo. Y añade que nosotros desde la eternidad, hemos sido elegidos como hermanos en Jesucristo, fuimos aceptados en el tiempo, y unidos para la eternidad. Solo mediante Jesucristo es posible que uno sea hermano del otro. Yo soy hermano para el otro gracias a lo que Jesucristo hizo por mí y en mí. El otro se ha convertido en mi hermano gracias a lo que Jesucristo hizo por él y en él. El hecho de que solo por Jesucristo seamos hermanos, es de una trascendencia inconmensurable, porque significa que el hermano con quien me enfrento en la comunidad no es aquel otro ser grave, piadoso, que anhela hermandad. El hermano es aquel otro redimido por Cristo, absuelto de sus pecados, llamado a la fe y a la vida eterna. Nuestra comunión consiste exclusivamente en lo que Cristo ha obrado en ambos. Estoy y estaré en comunidad con el otro, únicamente por Jesucristo. Cuanto más auténtica y profunda se haga, tanto más retrocederá todo lo que mediaba entre nosotros, con tanta más claridad y pureza vivirá en nosotros, sola y exclusivamente, Jesucristo y su obra. El misterio de la fraternidad. Nos pertenecemos únicamente por medio de Jesucristo. Pero, por medio de Cristo nos poseemos, también, realmente los unos a los otros, para toda la eternidad. La comunidad llegará a la madurez y unidad en tanto cuanto aceptemos a Jesús como hermano, y lo acojamos como un componente, uno más, de nuestra fraternidad. Aceptar a Jesús significa que la comunidad lo reconoce vitalmente y admite su presencia invisible y real. Significa, también, que la comunidad no solo lo integra como un miembro vivo, sino que, sobre todo, lo considera como el elemento principal de integración. Aceptar a Jesús significa que su presencia nos incomoda, cuestiona y desafía cuando, en el seno de la comunidad, hacen su aparición aquellas reacciones que perturban la paz. Aceptarlo significa, también, que el hermano nos hace sentirnos realizados en nuestro proyecto de vida, que él desvanece nuestros temores interiores, y nos obliga a salirnos de nosotros mismos para perdonar, aceptar y acoger. Aceptar a Jesús significa que respetamos y reverenciamos a cualquier hermano como al mismo Jesús, y que nos esforzamos para no hacer, en el trato general, ninguna diferencia entre el hermano y el hermano. Sin Cristo, hay discordia entre Dios y el hombre, y entre el hombre y el hombre. Cristo se convirtió en mediador e hizo la paz con Dios y entre los hombres. Sin Cristo no reconoceríamos al hermano ni podríamos llegar a él. El camino está bloqueado por el propio yo. Cristo ha franqueado el camino que conduce hacia Dios y hacia el hermano. Ahora los cristianos pueden convivir en paz, amarse y servirse unos a los otros. Pueden llegar a ser un solo cuerpo. Únicamente en Jesucristo somos un solo cuerpo. Únicamente, por medio de Él, estamos unidos. 1. Sin Jesucristo, ¿qué será de un grupo de hombres o de mujeres, sin ningún fundamento que los una, sin consanguinidad, sin intereses comunes, muchas veces, sin afinidad? Podemos imaginar un posible cuadro, el predominio de los intereses,
personalismos e individualismos. Más aún, me atrevo a decir que la institución fraterna, sin un Jesús vivo y verdadero, es un invento artificial y absurdo, fuente de represión, neurosis y conflictos, en una palabra, como ya lo hemos dicho, una escuela de mediocridad y egoísmo. Nuestro Bonhoeffer pasó año y medio, preso, vigilado por la Gestapo, en la sección militar de Berlín. Desde allí escribió a sus parientes varias cartas que, hoy, son páginas de sabiduría. Más tarde fue trasladado a otra prisión y sometido a una vigilancia más estricta. Un día, su familia se dio cuenta de que Dietrich había desaparecido. La Gestapo negó toda explicación. Nunca se supo más de él. Mucho más tarde se hizo luz sobre su final. Acabó sus días, como un verdadero testigo de Jesús, a manos de la Gestapo. Cuando Dios se hizo misericordioso, revelándonos a Jesús como hermano, cuando nos ganó el corazón mediante el amor, comenzó también la instrucción en el amor fraterno. Habiéndose, Dios, manifestado misericordioso, hemos aprendido al mismo tiempo a ser misericordiosos con nuestros hermanos. Habiendo recibido el perdón en lugar de juicio, estábamos preparados para perdonar al hermano. Lo que Dios obrara en nosotros, lo debíamos, en consecuencia, a nuestro hermano. Cuanto más habíamos recibido, tanto más debíamos dar. De este modo, Dios mismo nos enseña a encontrarnos, los unos a los otros, tal como Dios nos encontrara en Cristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Romanos 15,7. 3. La redención de los impulsos. Las dificultades, desde las profundidades del inconsciente, afloran a la superficie del hombre. Las energías no redimidas, hijas de la carne, orgullo, vanidad, envidia, odio, resentimientos, rencor, venganza, deseo de poseer personas o cosas, egoísmo y arrogancia, miedo, timidez, angustia, agresividad. Estas son las fuerzas primitivas que lanzan al hermano contra el hermano, separan, oscurecen, obstruyen y destruyen la unidad. Sin Dios, la fraternidad es utopía. Solamente Dios puede bajar a las profundidades originales del hombre para calmar las olas, controlar las energías y transformarlas en amor. El grito general de las ciencias humanas proclama que el hombre actúa bajo el impulso del placer. A eso llaman motivo de una conducta. Basta abrir los ojos para darse cuenta de que el placer, más que la convicción, es el motivo general que origina, condiciona y determina la conducta humana. Por ejemplo, por gusto, nadie perdona. Por gusto, no se acepta a los neuróticos ni se convive con los difíciles. Por gusto, a la hora de formar una comunidad, se hace una selección eliminando a los que no son de la propia línea, y quedándose con aquellos otros que son del propio temperamento o mentalidad. Existe, también, el placer de la venganza y la alegría por el fracaso del adversario. Ciertas personas difícilmente disimulan la satisfacción de las derrotas ajenas. Hay que ver cuánto entusiasmo despliegan cuando traman y llevan a cabo planes de represalia, maquiavélicamente urdidos, en contra de sus adversarios. Como se ve, siempre hay un placer que motiva las reacciones humanas, y esas motivaciones nacen, a veces, en los fondos irredentos. Necesitamos un redentor. El motivo profundo. El éxito de la fraternidad depende de que Dios sea el motivo de los comportamientos fraternos. En la intimidad del hombre, entre mil posibles reacciones que se pueden tener, existe una opción. ¿Saludo o no saludo a este sujeto que, ayer, me molestó? Y a cada decisión corresponde siempre un motivo impulsor, no muy bien vislumbrado. A veces, voy a saludarlo. Decisión, motivo, temor de perder la buena imagen ante la opinión pública. Voy a dejar de saludarlo durante 3 días. Decisión, ¿para qué? Motivo, él tome conciencia de que me ofendió. El motivo que impulsa y concretiza nuestra conducta es, a veces, confuso. Tuvimos una revisión de vida, en la comunidad. En el transcurso de la reflexión,
Un determinado sujeto tomó y sostuvo una posición altiva, casi agresiva, frente a los demás. Hablando después con él, en privado, manifestó que él procedió así porque estaba convencido de que esa era la posición correcta. Al final reconoció que el impulso profundo de su actitud fue la necesidad de autoafirmación, la redención de los impulsos. Otras veces, los motivos que aparecen en el primer plano no son los verdaderos impulsores, sino aquellos otros que están sepultados bajo tierra, en las profundidades. El hombre dominó una explosión, cedió en una discusión, cayó en una polémica. Él cree que lo hizo por humildad o por sentido fraterno. Los verdaderos motivos fueron, sin embargo, muy diferentes: miedo al ridículo, inseguridad, timidez, temor de ser desestimado por la comunidad. El motivo de una sobreestima de sí mismo puede llevar a un individuo a comportamientos que, a primera vista, podrían significar desestima de sí mismo. Extraños juegos, motivados por resortes que vienen desde regiones muy lejanas. Comunidad de fe significa que los hermanos se esfuerzan para que los sentimientos, los reflejos y la conducta de Jesús sean el motivo inspirador de sus reacciones, en la convivencia de todos los días. En un momento determinado surgieron dentro de un individuo una legión de impulsos que motivaron la decisión, por ejemplo, de mantenerse cerrado frente a otro sujeto, de herir la susceptibilidad de un otro tímido o agresivo, de minar el prestigio de un autosuficiente. En este momento, la palabra Jesús y sus criterios tienen que sofocar todos esos oscuros impulsos, para que el hermano perdone, acepte, estimule a los otros miembros de la comunidad. En esos casos, la oración debe hacer vivamente presente a Dios, cuyo recuerdo, presencia, debe sofocar, en mí, las voces del instinto, y motivar conductas semejantes a la de Jesús. Una voluntad, revestida e impulsada por Jesús, debe decidir soberanamente, en nosotros, por encima de las oscuras fuerzas impulsoras, y así, en lugar de tener una reacción explosiva, voy a quedar en silencio, como Jesús ante Pilatos. Más tarde, voy a dialogar con calma y paz. Después, voy a enterrar los recuerdos ingratos de una desavenencia, y olvidarlo todo generosamente. Ahora voy a ser con todos delicado y paciente, como lo fue Jesús con los suyos. Así nace y crece la comunidad bajo la palabra, en presencia de Jesús. El inconsciente. El inconsciente es una región sumergida, oscura y amenazadora. Se parece, en primer lugar, a un enorme cementerio de recuerdos estrangulados, suprimidos o reprimidos, y apegados, olvidados. Es, al mismo tiempo, un volcán de energías primitivas que, en cualquier momento, puede lanzar una masa hirviente de impulsos agresivos. El inconsciente es, esencialmente, egoísmo, y ahí reina solamente el código del placer, evitar lo desagradable, y conseguir todo aquello que sea placentero al egoísmo. Por ejemplo, quiere acoger al encantador y rechazar al antipático. Quiere convivir solamente con aquel que sea de su temperamento o mentalidad. Ahora siente necesidad de tomar venganza de un antiguo agravio. Más tarde siente el impulso de retirar la cara a este, gritar aquí, inhibirse en otro momento, insultar después. Ahora organizar una guerra de competencia contra el prójimo, después desmoronar el prestigio de tal otro porque eso le causa no sé qué extraña satisfacción por la vía de compensación. Así es el inconsciente. Con otras palabras, es exactamente aquello que Dios dice a Caín. El pecado se esconde, agazapado, detrás de tu puerta. Él te acecha como una fiera, pero tú tienes que dominarlo. Génesis 4,9. Nacen los instintos y los impulsos, exigiendo urgentemente su satisfacción, y asaltan la conciencia para que ella les dé cobertura. La conciencia halla que no debe dejar vía libre, pero no siempre consigue dominar los niveles inferiores. Viene el conflicto entre ellos, y entonces sucede aquello que dice San Pablo: hago lo que no quiero hacer,
Romanos 7,15. En algunas vicisitudes de la comunidad, debido a situaciones de crisis personal o colectiva, o cuando falla la oración, surgen impetuosamente, en el individuo, fuerzas inferiores y arcaicas, dominando por completo la personalidad. Como consecuencia, se producen situaciones de alta tensión, y se abren profundas hendiduras en el cuerpo de la fraternidad que, a veces, se prolongan por mucho tiempo. Solo la presencia viva de Jesús podría, en ese momento, atenuar y equilibrar esos campos de fuerza. Sí, en tales momentos, Jesús no está vivo en el corazón de los hermanos, nacen los conflictos íntimos y las frustraciones. Llegan, también, las ansiedades que son puertas abiertas para la neurosis. Se hacen presentes las diferentes perturbaciones de la personalidad, y por estos caminos encontramos personas desoladas, tristes y ansiosas. Esta es la realidad. ¿Qué hacer? ¿Cómo redimir impulsos tan primitivos? ¿Cómo llegar hasta esa región tan recóndita y explosiva? Yo me hago una pregunta. ¿La presencia de Jesús puede redimir el inconsciente? ¿Podrá la presencia viva de Jesús poblar aquella región, iluminar aquella oscuridad, transfigurar fuerzas tan salvajes? Me parece que no. Esa región, el inconsciente, es lo que San Pablo llama carne, y de la carne solo nacerán hijos de la carne, a saber, fornicación, impureza, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, odios, libertinaje, borracheras, orgías y cosas semejantes. Gálatas 5,19-22. ¿Qué hacer? ¿Cómo será posible la fraternidad con semejante subsuelo? ¿Cómo hará Jesús para que el hermano no sea lobo para su hermano? Es la conciencia la que tiene que estar alerta. Jesús tiene que estar ocupando el campo de la conciencia. Cuando, en un hermano, surjan desde el inconsciente esos impulsos violentos, y se hagan presentes en el campo de la conciencia, exigiendo satisfacción, es aquí y ahora, donde y cuando Jesús puede calmar esa tempestad. Dicho así, todo parece un cuento feliz, pero también en la vida, la realidad es así. La experiencia de todos los días nos lo confirma. Sí, desde la región oscura llega de sorpresa hasta el campo de la conciencia, el instinto queda sosegado, y, en lugar de repulsa, habrá acogida para el hermano. Al sentirse ofendido, surge desde las regiones profundas del inconsciente el impulso de la venganza que exige a la conciencia el código del ojo por ojo. Me despierto, recuerdo a Jesús calumniado y silencioso ante los jueces, y la sed de venganza se apacigua. De pronto tengo conciencia de que una oscura enemistad contra el prójimo está echando raíces silenciosamente en mi tierra. Comienzo a pensar en Jesús, pienso en su conducta y, sin otra terapia, la enemistad comienza a extinguirse, y con qué facilidad. Los hermanos tuvimos un mal momento, nos insultamos. Fueron pasando los días casi sin hablarnos. Jesús no nos dejó vivir tranquilos, hasta que tuvimos un diálogo franco y reconciliador, y llegó la paz. Un sujeto, típicamente tímido, se sintió dominado por el impulso de fuga, debido a unas confusas desavenencias. Se acordó de Jesús, que subió a Jerusalén para enfrentar grandes dificultades, y se fue al encuentro de los demás para esclarecer, por medio de una revisión de vida, situaciones bastante oscuras, y lo hizo con tanta paz. ¿Qué hacer y cómo hacer para que tanta maravilla no sea sueño sino realidad? Dos condiciones. Primero, que Jesús esté verdaderamente vivo en el corazón de los hermanos, y esto se conseguirá cuando ellos tengan un trato frecuente y profundo con Él. Y segundo, estar despiertos, vivir atentos. En la convivencia fraterna, es preciso vivir atentos para que los impulsos no nos sorprendan, y debemos estar despiertos y preparados para neutralizar las cargas de profundidad. Vivir atento quiere decir que esa franja de la personalidad, que llamamos conciencia, esté poblada por Jesús, un Jesús vivo y presente, para que sus reacciones sean mis reacciones, sus reflejos mis reflejos,
Su estilo mi estilo. Las características de los impulsos son la sorpresa y la violencia. Cuando estamos descuidados, nosotros somos capaces de cualquier barbaridad, de la que nos arrepentimos después, y decimos, ¡qué horror! Pero ya está hecho. Con un arranque agitado somos capaces de arruinar, en pocos minutos, la unidad que habíamos forjado dificultosamente durante muchos meses. Sujeto inmaduro es aquel en quien predomina el inconsciente en mayor proporción y más compulsivamente. Estos individuos deforman la realidad, proyectando su mundo interior sobre el mundo exterior, e identificándolos. Cuanto más predominan en una personalidad las intenciones conscientes, mayor madurez y equilibrio. Será un miembro integrado en la fraternidad. Aquí existe una progresión correlativa. Cuanto más se ora, Jesús está más vivo en el hombre. Cuanto más vivo está, la conciencia del hermano está más armada por esa presencia, y despierta. Cuanto más armada está su conciencia, su inconsciente está correlativamente más débil, y de esta manera, las reacciones y conducta del individuo serán más racionales, equilibradas y fraternas.